teniendo en cuenta que están en semana de representación, va a ser casi imposible que tengamos el feriado, si es que el Congreso igual lo hace, para este 2023. Pero ¿qué nos dice, por ejemplo, en estos momentos el abogado José Angulo? Él es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Científica del Sur y se encuentra ya comunicado con nosotros para hablar lo que finalmente decidió el gobierno, observar esta ley aprobada en el Parlamento. ¿Qué opina el profe que va a tener que ir a trabajar? Y los alumnos van a estar seguramente de mal humor. Señor Angulo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y es cierto, ¿no? Mucha gente estuvo esperando este feriado, este día nuevo. Íbamos a sumar 15 feriados, imagínense, dentro del año, y que se iba a dar de manera permanente, ¿no? Y así como bien lo han señalado, es correcto, el Premier ha señalado de que no se tiene que dar este feriado porque lo principal o lo correcto sería trabajar para así honrar tanto el Día de la Bandera como la Batalla de Arica. Y es que son dos puntos divergentes que efectivamente, tal como señalaba, el último feriado, por ejemplo, el del 1 de mayo, trajo casi 38 millones de activos o de inversión o de ingresos, justo para, como feriado como tal, ¿no? Por tanto, del turismo, por los viajes que se pudieran hacer de manera interna. Sin embargo, el feriado también, que es distinto al día no laborable, esos feriados puente que le dicen, que sí podrían realizarse para reactivar, son distintos a los feriados porque esos son permanentes, tienen una calidad de permanentes y ya no van a salir de estos 15 feriados que tenemos establecidos por ley. Se pueden dar días no laborables, pero para reactivar la economía, pero estos se harían, por ejemplo, solo para el 2023 o para el 2024. Al día de hoy, la observación que ha establecido es cuando ha devuelto la norma el Ejecutivo para el Legislativo, ha señalado de que lo recomendable sería un día no laborable facultativo para el sector privado como para el sector público, lo cual al final le está diciendo, si tú quieres trabajar, vas a trabajar, pero para el empleador. Igual esta observación tiene que ir ahora, el camino es que regrese a la Comisión de Trabajo, vuelva a revisarse la observación, y tienen dos vías, ¿no? O levantan la observación o dicen, no, queremos promulgarla por insistencia. Esto pasa al Pleno, el Pleno vuelve a votar y la vuelve a enviar con las observaciones levantadas o por insistencia. Y si ya es insistencia, saldrá la norma. Sin embargo, este camino demora, y teniendo en cuenta que están en semana de representación, va a ser casi imposible que tengamos el feriado, si es que el Congreso igual lo hace, para este 2023, posiblemente para el 2024. Ahora, siempre hay efectos positivos y negativos, ¿no? Como les comentaba, estos positivos de que puede reactivar los viajes, la economía, también hay negativos, porque para el empresariado o para inclusive el sector público que está laborando, implica un día menos que ya se encontraba establecido en agenda y que ya tenía, y esos días menos al final, quieras o no, los trabajadores que laboramos ese día tendremos que percibir un doble sueldo, lo que significa pues o una pérdida de ingreso o un doble pago que tendría que hacer pues el empresariado si ya tenía planeado ese presupuesto, ¿no? Entonces siempre hay que sopesar un poco, y que creo que es lo que ha visto el Ejecutivo, que tal vez no es el momento para establecerlo, pero posiblemente todavía queda la probabilidad de que se admita para el 2024. ¿Y tiene algo que ver la fecha? Porque no es igual un feriado que cae un viernes o un lunes, que podría significar un feriado largo, donde sí tenemos una contundente reactivación económica, o un feriado que está entre los días de semana. Sí, correcto. Lo que sucede es que los feriados son establecidos por ley en la fecha en donde les toca, salvo el Jueves Santo y Viernes Santo, que siempre van a ser Jueves y Viernes Santo, no hay cambios. Después 28 de julio, 29, Navidad 25 o el 1 de enero, ¿no? El 8 de octubre, que esos son los feriados institucionales establecidos por ley, que al día de hoy hay 14. Estos se toman en la fecha que caiga, así, a veces caen domingos y uno no puede gozar, así, lamentablemente. Pero el Estado puede establecer días no laborables, que son distintos a los feriados. Es decir, que solamente primará o será para ese momento, para ese mes o para ese año, y una vez que ya había pasado,
terminará o culminará su vigencia, ¿no? Ya no es como el feriado que va a ser permanente y de aquí hasta Dios sabe cuándo seguiremos teniendo feriado 28 y 29 de julio, por ejemplo. Pero a veces esos días no laborables por el APEC, la Cumbre de las Américas, que son eventos y a veces lo colocan los viernes o un lunes para reactivar el turismo o la economía, eso sí tienen mayor importancia de qué días son, ¿no? Y usualmente esos días no laborables son recuperables. Es decir, las horas dejadas de percibir las vas a tener que recuperar posteriormente. Pero Los feriados, pero, esos días ya los tienes y están y los ganas. pero doctor Angulo, si hablamos de un costo-beneficio, ¿es más el costo o el beneficio de un día feriado? Es muy complicado de establecerlo, porque es costo-beneficio para quién. Si usted me dice para el Estado, obviamente el Estado va a considerar tal vez un rédito o una mejoría el poder establecer, pues, reactivar económicamente, que circule más el dinero en tantos temas de turismo, comercio, restaurantes, viajes, aerolíneas, tantas cosas que puedan establecerse. Sin embargo, si me dicen, bueno, para el empresariado, obviamente que no, porque estás creando un 15º día de salario que le vas a tener que pagar a un trabajador por no realizar su labor efectiva, que si sumamos a los 30 días de vacaciones, tenemos 45 días de los 230, 210, porque depende un poco de la jornada, 10 días que trabaja una persona al año, ¿no? Entonces, de 210 días, por poner un ejemplo, 45 no lo vas a trabajar y lo va a sopesar o lo va a tener que pagar el empleador. Entonces, ahí también podríamos decir que no es algo que les beneficie tanto a los empresarios. Si me dices a los trabajadores como nosotros, obviamente, qué mejor que tener un descanso adicional y poder pasarlo en familia o hacer un viaje o poder solamente descansar. Obviamente es un buen beneficio. Pero ese es el problema, ¿no? Es decir, ¿ante quién quieres quedar bien? ¿Quieres quedar bien o ante el pueblo o ante el empresariado o tal vez dar un poco más de incremento al patrimonio nacional, ¿no? Ya ese es un tema muy complejo que creo que no lo ha evaluado el Congreso, ¿no? Ahora, si hablamos un poco del derecho del trabajador, ¿el trabajador no tiene derecho a un feriado? En el sentido de que, bueno, creo que todos conocemos de que un trabajador contento, satisfecho, descansado, produce mejor. Y por eso yo le hacía la broma de que usted cuando vaya a clases los alumnos van a estar un poco desganados, seguramente. Y usted quizás no muy contento, de repente pues ya tenía planes con la familia. Claro, claro. No, y es verdad, es decir, como le decía, ¿no? Va a ser un buen beneficio para los trabajadores como nosotros, que somos trabajadores, que vamos a tener pues un día de descanso o inclusive si es que lo trabajásemos, los feriados se tienen que pagar con una sobretasa del 100%, es decir, pues ese día ganamos doble. Entonces sigue siendo un beneficio, sea que lo trabajemos, sea que lo descansemos. Entonces, sí, tiene razón, es muy beneficioso para los trabajadores obtener un beneficio como ello, ¿no? Pero teniendo en cuenta que la contraparte es que vas a detener tu trabajo y algunas personas a veces ganan por día de trabajo otras personas trabajan por destajo, es decir, por producción. No son muchos, pero hay bastantes que trabajan por producción y vas a detenerlo, ¿no? Ellos no van a tener esa libertad. O hay gente mucha en la informalidad que se va a encontrar detenida porque no va a haber la misma gente o cantidad en la calle o realizando sus mismas labores. Pues pueden, en un feriado largo, mucha gente viaja a otras provincias, ¿no? Para hacer turismo. Entonces, ahí pues, puede existir algunos contratiempos, pero como les digo, en la gran mayoría siempre es un beneficio poder descansar un día más, ¿no? Pero somos el país dentro de la región que tiene más feriados a la fecha. Estamos en el cuarto puesto. Luego, estamos sumando 14 feriados al año. Es decir, tenemos más feriados que meses, ¿no? Si contamos un día de descanso, por tanto. Y le suma los 30 días de vacaciones, y estamos casi por los 45 días que descansarías en el año, ¿no? Bien, doctor Angulo, muchas gracias por la comunicación alcanzada.